Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía Farrell y hoy vamos a hablar de salud consciente y de nuevas tecnologías cuánticas al servicio del bienestar. Para poder entender cómo una máquina es capaz de interactuar con una persona en un campo vibracional, primero quiero presentarles distintos tipos de experimentos e investigaciones que se hicieron al respecto. El primero que vamos a ver es del investigador Masaru Emoto, japonés. Él escribió un libro, Mensajes del Agua, donde muestra un montón de imágenes de agua en su punto de cristalización. ¿Cómo es la investigación que él hizo, del experimento que hizo? Agarró agua de una misma canilla y la puso en distintas botellas. A una botella le puso palabras de amor. A otra botella le puso palabras de alegría, gracias. Y a otras después le puso palabras de odio, tristeza. Lo dejó un tiempo a estas botellas con estas palabras y después agarró y llevó el agua a temperaturas de menos 25 grados bajo cero, que es el punto donde el hielo empieza a cristalizarse. Y en ese momento de la formación de los cristales tomó fotografías, que es lo que podemos ver en su libro Mensajes del Agua. Las fotografías que vemos son espectaculares, cristales súper armoniosos, con cada sinfonía, porque puso sinfonías de Mozart, de Beethoven, de Bach. Bueno, después también ahí está puesto, por ejemplo, la imagen de Imagine de John Lennon. Probó con distintos tipos de vibraciones. Después también puso heavy metal. Después puso palabra odio al agua. Y entonces son esas imágenes que vemos que son amorfas, donde el agua no tiene ninguna forma. O sea, no se convierte en ningún cristal. Lo que nosotros vemos es que las moléculas de agua se transforman estando bajo una determinada frecuencia o vibración, que esto es el sonido, o es la palabra, o es la vibración que contiene una palabra, porque él le pegó carteles a las botellas y después y dejó que se cargaran así. Bueno, ¿esto por qué nos importa? Porque nosotros somos seres de agua en un 70%. Entonces, si podemos empezar a entender lo que una vibración, un sonido, una palabra puede generar en nosotros, puede hasta transformar nuestras moléculas de agua, vamos a empezar a entender cómo entramos en un campo cuántico. El próximo descubrimiento del que les quiero hablar son los neuropéptidos. Los neuropéptidos son pequeñas moléculas formadas por cadenas de aminoácidos, puede ser uno o más, y se forman en el momento de la transducción sináptica cerebral. Esto es en el momento en el que se juntan las neuronas por un pensamiento, ahí se generan estos neuropéptidos. Los neuropéptidos funcionan como neurotransmisores, transmiten información a distintas partes de nuestro cuerpo. Producen una respuesta del sistema nervioso y también envían señales motoras a los músculos. Entonces, por ejemplo, cuando tengo un pensamiento de miedo, los neurotransmisores que se transmiten al cuerpo son inmediatamente, hay que prepararse para correr, entonces se tensa todos los músculos, el sistema nervioso hace que se contraiga el estómago, porque no se puede tener hambre, hay que estar listo para salir corriendo. Bueno, y el cuerpo tiene distintas respuestas por este pensamiento que se generó. La gran importancia de este descubrimiento científico es que es la primera vez que se prueba el paso de la no materia a la materia, a través de un pensamiento. O sea que es lo más cercano que los científicos están de la unión entre la mente y el cuerpo. Entonces, bueno, quiero que nos quedemos con este descubrimiento para entender su importancia. Y ahora vamos a ver a Bruce Lipton. Él es un biólogo científico. Él hizo sus estudios en epigenética. Sus estudios, él empezó con células madre y lo que hizo fue poner células sanas en entornos nocivos.
en entornos enfermos. Y comprobó que cuando... Y las células enfermaron, las células sanas en entornos nocivos enfermaron. Pero después las volvió a poner en ambientes sanos y saludables y las células sanaron solas. ¿Qué quiere decir esto? Que el entorno celular, el entorno de una célula en nuestro cuerpo es la sangre. Entonces, por eso la composición de la sangre cambia a la célula. Esto es importantísimo porque la sangre, o sea, el sistema nervioso controla la sangre creando una química diferente según el sistema exterior en el que esté. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a los alimentos, cómo se procesan y de acuerdo a los pensamientos que recibe, esto que acabamos de ver. O sea, los neuropéptidos son neurotransmisores que circulan por todo nuestro sistema sanguíneo y nervioso, enviando información a las distintas partes de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es el tema? La medicina actual trata de cambiar la química de la célula con medicamentos, ¿no? Dándole algún tipo de pastilla que cambie la química que ya no está más sana. Pero eso no es el problema. El problema es el exterior, el ambiente. Esto nos enseña Bruce Lipton. Él en sus conferencias lo pueden ver y está comprobando esto. Él es un científico que está comprobando esto gracias a su estudio de las células madre. Y él dice que los genes no se actualizan por sí mismos. Que para que los genes vayan evolucionando, o sea, la forma en la que respondemos a la vida, nuestra percepción, nuestras actitudes, todo eso va cambiando nuestra respuesta genética. O sea, los genes tienen un comportamiento y ese comportamiento es modificado de acuerdo a nuestro pensamiento y nuestra percepción. Entonces, él también dice que la ciencia ahora nos muestra que somos responsables de nuestra salud. Y dice, y más vale que cambiemos lo que pensamos y cómo reaccionamos a las cosas si queremos cambiar nuestra genética. Bueno, y por último les quiero hablar, para que entiendan un poquito más de lo que es una partícula cuántica, del experimento de la doble rendija de Thomas Young. Él hizo este experimento en 1801 y lo que prueba es la naturaleza ondulatoria de la luz. ¿Cómo es este experimento? Él puso un rayo de luz, o sea que la luz compuesta por electrones, y primero emitió por una sola rendija, ¿no? Pasó el rayo y hizo un solo haz. Cuando puso una segunda rendija, vio que el haz, o sea, lo que se esperaba era que hiciera dos rayas en la pared, como podemos ver en la primera fotografía. Eso era lo que se esperaba porque los electrones son considerados partículas, ¿no? Son parte de los átomos. Si la materia es sólida y el átomo está formado por protones, neutrones y electrones, entonces el electrón es una partícula. ¿Pero qué comprobó él con este experimento? Que al pasar el electrón por la doble rendija, se comportó como onda, como podemos ver en la foto. Es como si tiráramos una piedra en un estanque y empezaran las ondulaciones, ¿no? Las ondas. Eso es el patrón de onda. Lo que podemos ver en este experimento es que cuando las ondas chocan entre sí, empiezan a generar un patrón de interferencia, como lo que vemos. Entonces, y así es como se comportan las ondas entre sí. Hay patrones de interferencia y generan múltiples puntos de luz con distinta intensidad cada uno. Pero ese es el comportamiento de la onda. Entonces, pero no entendían bien por dónde pasaban los electrones. Entonces después pusieron una cámara para ver exactamente por dónde pasaba cada electrón. Y en ese momento, cuando los electrones eran observados, empezaron a comportarse nuevamente como partículas, como si supieran que alguien los estaba observando.
Bueno, este experimento sirve para entender varias de las cosas del funcionamiento de las partículas cuánticas, pero lo principal es su comportamiento como onda o como partícula. Es un comportamiento dual. A veces se comporta como onda, a veces se comporta como partícula. ¿A qué nos lleva esto? A que si la materia que nos compone no es solo partícula, o sea, una materia sólida hecha por partículas, sino que en su mayoría de las veces, cuando no está siendo observada, se comporta como onda, quiere decir que constantemente estamos emanando ondas, porque toda la materia de la que estamos compuestos es una materia cuántica que se comporta así, en esta dualidad de onda-partícula. Entonces, si nosotros queremos cambiar algo dentro de nuestro cuerpo, podemos interactuar con esa onda. Por eso es que cuando interactuamos con la vibración, con la onda, cambia la materia.